Bienvenidos, esto es el programa Análisis. Hoy estaremos tocando algunos aspectos relacionados con el tema del COVID que se han desarrollado en semanas recientes o días recientes. Vamos a empezar hablando acerca de cómo está el semáforo en México, donde ya la mayoría de los estados ya están en verde, aunque también habrá que esperar que ocurra en próximas semanas porque podría cambiar el panorama en el país. Todo lo que está en verde podría ir cambiando de amarillo a naranja o rojo. Esto dependiendo de los cuidados que tenga la gente y a pesar de la vacunación pueden darse algunos contagios. Vea los detalles de cuáles estados son o que están en verde o con baja transmisión de COVID y cuáles están en amarillo. En primer lugar, hay que señalar que 16 entidades federativas se encuentran en verde. Esto es extraordinario también. Felicidades a la respuesta comunitaria. Nuevamente resaltar que todas las epidemias se controlan desde la comunidad. Entonces, habla también de todos estos esfuerzos que se hacen en cada una de las entidades federativas. 15 se encuentran en amarillo y tenemos una entidad a Quintana Roo que se encuentra en naranja. Y esto recuerden que nos habla de esta palabra, prudencia. Hay que empezar a ser solidarios con la salud de las personas que viven en Quintana Roo. Todas las acciones del semáforo van asociadas con acciones justamente dirigidas para la disminución del riesgo en cada una de las entidades federativas. Pero a lo mejor si no tienen un viaje esencial, pensemos en las personas que están en Quintana Roo y evitemos estas actividades. Tratemos con prudencia para que también puedan tener un control adecuado en esta tan hermosa entidad federativa. 18 semanas de reducción de todos los indicadores epidémicos, la mitad de país en semáforo verde y las otras entidades en semáforo amarillo, solo una entidad en semáforo naranja, con quien estamos trabajando para lograr que también se regule, se controle, se disminuya la epidemia. Sigue avanzando la vacunación contra COVID-19, cada vez más rápido, cada vez más vacunas llegan, se usan y cada vez más personas están protegidas. Veremos cómo cambia el panorama en torno a este semáforo epidemiológico en México, donde después de varios meses ya México está yéndose hacia el semáforo verde, pero veremos si se conserva de esta manera o no. También un tema en el cual se ha hablado mucho es acerca de los contagios de COVID, porque muchas de las ocasiones las personas no presentan síntomas, con lo cual es algo de más riesgo porque podrían contagiar más rápido este virus o esta enfermedad. Habrá que tomar en cuenta para determinar los detalles de cómo se está manejando esta situación del COVID para evitar pues algún riesgo de contagio entre las personas. Vea la información. Desde el punto de vista de salud pública, las personas menores de edad, menos de 18, pueden tener un papel importante en la transmisión. Está documentado con la evidencia que se genera o se ha generado a lo largo de la epidemia durante 2020 y lo que llevamos de 2021, que las personas menores de edad, niñas, niños, adolescentes, tienen menor probabilidad, menor proporción, menor porcentaje de casos de enfermedad entre quienes se infectan con el virus. Y aquí recordamos que en enfermedades infecciosas es común que exista la situación de alguien infectado, no enfermo. Esto a veces confunde a las personas no familiarizadas con el campo de la salud, pero es sencillamente el agente infeccioso está en el cuerpo, pero no está provocando ningún síntoma. Esto es lo que también se llama portadores asintomáticos. Y ha habido varios estudios a lo largo de estos meses de la epidemia sobre cuál es la importancia de las personas portadoras asintomáticas en la transmisión. En algunos de estos estudios se plantea que el hecho mismo de tener al virus en la vía respiratoria,
digamos, copias, millones de copias del virus en la vía respiratoria y en las secreciones respiratorias, en una persona que no perciba tener enfermedad, puede contribuir a que ese tipo de personas o personas que están en esa condición contribuyan mucho a la transmisión, porque al no sentirse enfermas, no buscan atención, no hay una indicación de por dónde buscar si están o no infectadas, y entonces caminan, se socializan, se reúnen, etc. Sin embargo, también existe evidencia de que las personas portadoras asintomáticas, por el hecho mismo de que son asintomáticas, no tienen el grado de inflamación de la vía respiratoria y los síntomas que derivan de ello, como la tos y la producción de secreción, y eso podría compensar este comportamiento de las personas. Entonces, es una reflexión científica documentada, pero a la que no se ha llegado a una conclusión sobre si son más o menos contagiantes que las personas sintomáticas. Pero definitivamente pueden contagiar. En personas menores de edad, en niñas, niños, adolescentes, afortunadamente se ha podido corroborar que la probabilidad de que enfermen con una afección grave es sustancialmente, muy sustancialmente menor a lo que le puede pasar a una persona mayor de edad. Y entre más alta es la edad, desde luego mayor es la probabilidad de que esto ocurra. Esto nos lleva a una serie de reflexiones que modifican día a día, con base en la evidencia, la apreciación que se tiene sobre la importancia de vacunar a estas personas menores de edad. En este momento, mayo, tercera semana de mayo de 2021, en general se considera que puede ser valioso, útil para la salud pública el vacunar a niños, niñas y adolescentes. De modo que la postura actual del Gobierno de México es que nos parece que podría ser favorable hacerlo y estamos preparados para hacerlo. Nuestra política de vacunación contra el COVID, presentada el 8 de diciembre del año pasado, ya contemplaba la vacunación universal, incluyendo niñas, niños y adolescentes. Pero no se procede de manera inmediata, esto también lo hemos dicho varias veces, porque todavía no hay suficientes estudios clínicos que demuestren la seguridad y eficacia de las mismas vacunas, posiblemente con modificaciones de dosis o las mismas dosis para poblaciones menores. Sabemos hasta ahora que Pfizer, para la vacuna Pfizer-BioNTech, completó ya un estudio, esto lo fuimos conversando con el propio Pfizer, y sabemos que ya completó un estudio, y sabemos que en la Agencia de Regulación Sanitaria de Estados Unidos, la FDA, ya se aprobó el uso para personas de 12 a 15 años. Y estaremos abiertos a recibir un expediente semejante en COFEPRIS en cuanto Pfizer lo tenga listo para analizarlo y posiblemente lograr esa autorización. Las personas asintomáticas o personas que desarrollan menos COVID están en ocasiones ocasionando más contagios que pueden llevarse hacia otras personas. Es un tema en el cual se debe trabajar y sobre todo es un tema en el cual se debe dar a conocer que el uso de cubrebocas y medidas de restricción pueden ayudar a evitar que se den estos contagios. Vamos al corte comercial, regresamos con más. EICO de Los Altos te ofrece avanzados sistemas de vigilancia de la mejor calidad, los cuales tienen la capacidad de grabar y vigilar en tiempo real tu hogar o negocio desde cualquier dispositivo móvil o fijo, sin importar tu ubicación. Habla al teléfono en pantalla y te resolvemos tus dudas. Y continuamos aquí en el programa Análisis. Estamos a unos días de las elecciones del 6 de junio. En esta ocasión, debido a la pandemia, se hicieron algunos ajustes, se hicieron algunas adecuaciones y también se estarán tomando medidas para evitar en lo posible cualquier riesgo de contagio de COVID. Llevar cubrebocas y también cambiaron, por ejemplo, donde se vota
ya no va a ser ese cuadro cerrado, tomaron otra medida para que la gente pueda votar y no se quede algún tipo de virus en ese sitio, sobre todo para que haya seguridad en la salud y que la gente acuda a votar de la mejor manera. Vea la información. Derecho a la protección de la salud. Pero hemos encontrado, como ya habíamos platicado en otras ocasiones, desde las elecciones del año pasado en Hidalgo y Coahuila, un punto de encuentro, un mecanismo de coordinación muy productivo. Y estos protocolos precisamente se hicieron así, ya lo habíamos también relatado en otra ocasión. El INE, el Consejo General del INE, reclutó a la colaboración de especialistas en salud pública con mucho talento, con mucha capacidad, hicieron varios protocolos. Estos protocolos estuvieron alineados a los protocolos generales de seguridad sanitaria. Tuvimos la oportunidad de revisarlos, de comentarlos, encontramos que algunas observaciones mínimas, pero que estaban muy completos. Y lo que ayer se difundió nos estorba, entonces quiero decirlo explícitamente para que quede claro. La credencial de elector es el documento de identificación único e indispensable para las personas votantes. Por supuesto que va a ser requerido. Esto no lo digo yo. Ayer acordé esto con el presidente del INE, y aquí lo estoy diciendo, que nadie se confunda, la credencial de elector va a ser requerida para todas las personas que tengan la intención de votar. Ahora, ¿qué es lo que ha cambiado? Que por seguridad sanitaria, por protección, para evitar contagios, lo que no va a ocurrir en las casillas es que se pida el traspaso mano a mano de esa credencial. Normalmente cuando se va a votar, las personas votantes llevamos nuestra credencial, vamos a ilustrarlo, llevamos nuestra credencial, la entregamos al funcionarios de casilla, la toman con sus manos y ellas y ellos recolectan los datos. Eso no es lo que no va a ocurrir ahora. La recomendación es que la persona votante lo tenga en su mano y lo muestre, lo sostenga, para que las y los funcionarios de casilla observen los datos, al reverso y al anverso, los registren, verifiquen que está en el registro de electores. Entonces, así es como va a funcionar. Eso es lo que explicó ayer el doctor Ricardo Cortés en la reunión quincenal que tenemos con las autoridades estatales, con los gobernadores, la gobernadora de Sonora y la jefa de gobierno de la Ciudad de México. Ahora, además, se comentó que existen 9 protocolos, hay un protocolo general y hay 8 protocolos específicos para cómo conducirse durante el proceso electoral, tanto las personas funcionarias de casilla o de las distintas unidades operativas del proceso electoral, como las personas electoras. Y en cada fase, en cada movimiento prácticamente del proceso, hay especificaciones que nos permiten disminuir los riesgos de contagio COVID. Hay modificaciones incluso poco estructurales de las casillas. Otro ejemplo es la cortinilla que normalmente se ponía para enclaustrar a la persona votante durante la emisión del voto, no se va a poner. Se ha cuidado que eso no implique que está en peligro la secrecía de su voto. Obviamente estarán más distantes los puntos de votación de cualquier otro posible observador inadvertido. Pero visualícese que aquí lo que interesa es no tener una cabina cerrada en el punto de votación, porque obviamente esto podría generar un ambiente de aerosoles que si una persona votante estuviera contagiosa de SARS-CoV-2 le podría transmitir al siguiente persona votante. Pero en síntesis, estos protocolos han sido muy bien estructurados durante varias semanas, meses incluso, gozan del consenso por parte de la Secretaría de Salud, que lo revisamos. La Secretaría de Gobernación también ha tomado un conocimiento explícito y directo de cada una de estas cosas, ha aportado elementos útiles. Le agradecemos a la ministra y secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y su equipo. De modo que estamos tranquilos y tranquilas de que serán unas elecciones muy relevantes, pero también muy seguras en términos sanitarios. Y sí, los daremos a conocer, el INE prácticamente será quien estará dando a conocer los protocolos y nos coordinaremos por si hay algo en lo que nosotros también podamos contribuir en la divulgación
de esos protocolos. Se espera que esta votación del 6 de junio sea con el menor riesgo posible a nivel nacional, aunque también estamos viendo que casi todos los estados del país pues están en poco riesgo de transmisión. Aún con eso no está de más seguir con las medidas de prevención. También otro tema de gran riesgo, el regreso de la gente a los estadios, a los teatros y otros sitios donde se incrementa la gran posibilidad para que existan contagios de COVID-2019, por lo cual es importante que se tengan o se tomen todas las medidas de prevención, y también los dueños de lugares de eventos deportivos o teatros o ese tipo de actividades deben tomar las medidas para evitar cualquier riesgo de contagio de COVID. Efectivamente, los eventos deportivos masivos y en general los eventos masivos, deportivos o culturales, musicales, cualquier tipo, son los más peligrosos en términos del riesgo de propagación epidémica. Esto quiere decir en el riesgo de que haya múltiples contagios en general. Es por esto que en las actividades recomendadas para cada uno de los colores del semáforo se dejó hasta el final. No se pueden en semáforo rojo, definitivamente, no se pueden en semáforo naranja, definitivamente, aún en semáforo amarillo es preferente que no se hagan, pero fue donde se empezó a considerar la posibilidad de sí, pero con aforos reducidos, o primero, sí, pero a puertas cerradas, sin público. Los jugadores sí, pero no el público. Y solamente en semáforo verde es donde ya se considera tener estadios con ocupación. Es entendible, consideramos que es entendible y hasta legítimo que las personas empresarias del deporte, los que son dueños o accionistas del estadio, los que son dueños o accionistas de los equipos, los que participan en el resto de la derrama económica, como algunos la llaman, la venta de los propios boletos, la venta de comida, de bebidas, etcétera. Es entendible que estén con cierta ansiedad de que se abra ya y se abra lo más rápidamente posible, porque hay que recuperar ganancias, hay que recuperar economía, pero no debemos perder de vista que el riesgo es notorio cuando se abren de golpe instalaciones de gran tamaño. Pero, como usted bien comenta, aforos grandes, mayor riesgo de que haya muchos contagios y de que en el estado específico se reactive la epidemia, o incluso más allá del estadio, del estado, porque si esto ocurrió en Pachuca, es esperable que habitantes de la Ciudad de México fueron para allá y habitantes del Estado de México y de Querétaro y demás. Entonces, gracias por la oportunidad de señalar esto. Toda actividad deportiva o toda actividad cultural o de cualquier naturaleza masiva debe tratarse con mucha cautela. Recomendamos a todas las personas empresarias del deporte o de los espectáculos públicos ayuden a tener la cautela necesaria. Y a las autoridades sanitarias locales, que son los gobiernos de los estados, son autoridades sanitarias locales y es a quienes les compete, tienen la atribución para ejercer las sanciones correspondientes si es que se ha incumplido con las recomendaciones específicas del semáforo. Y ya sea sanciones, ya sea diálogo, persuasión, es muy importante que actúen los gobernadores. Porque se ha visto en muchos lugares que hay eventos deportivos y se sobrepasa la medida en cuanto a la cantidad de personas que asisten a estos lugares. Veremos qué ocurre y veremos si ya sigue la tendencia a la baja de casos de COVID para poder permitir que más personas puedan acudir a los estadios, y como se da a conocer, parece que ya la inmunidad de rebaño se logró, con lo cual es menos el riesgo de contagios. Aunque aún esto no está comprobado, sería importante que toda la gente nos cuidáramos o todas las personas nos cuidáramos para evitar que estos riesgos continúen ocurriendo. Vamos al corte comercial, regresamos con más.
EICO de Los Altos te ofrece avanzados sistemas de vigilancia de la mejor calidad, los cuales tienen la capacidad de grabar y vigilar en tiempo real tu hogar o negocio desde cualquier dispositivo móvil o fijo, sin importar tu ubicación. Habla al teléfono en pantalla y te resolvemos tus dudas. Que se ha hablado acerca de que ya la mayor parte de la gente se ha contagiado de COVID o se cree que se ha contagiado. La vacunación sigue adelante. Paso a paso está cumpliéndose con las medidas para vacunar a todos. Se dice que la vacunación sirve para evitar en lo posible contagios o rebrotes de COVID, aunque también aún no se conoce cuánto tiempo sería la duración de la inmunización por las vacunas de COVID. Se cree que cuando mucho sería un año y esto podría aplicar porque ya para el próximo año 2022 debería estarse aplicando una segunda dosis a personas que ya se vacunaron y con esto reducir la posibilidad de contagios de COVID. Que queremos lograr que antes de octubre o cuando menos hasta octubre toda la meta de la población, toda la población adulta quede vacunada con al menos una dosis. Por supuesto habrá quien, si se vacunó en septiembre, todavía no va a tener la posibilidad de tener la segunda dosis, no porque no haya vacuna, sino porque no le toca, si es, por ejemplo, la vacuna de Astra, ¿no? Pero al menos la primera dosis que la tengan todas las personas adultas mayores antes de octubre o máximo en octubre, porque una de las posibilidades, que es la que consideramos factible, justamente es esta, es la temporada de virus respiratorios. Hay varias razones que tienen que ver con la temperatura, y que a su vez repercuten en el funcionamiento celular y fisiológico del aparato respiratorio y del sistema inmune, que hacen que en temporadas de frío aumentan las infecciones respiratorias. Ocurre con casi cualquier virus respiratorio. El más emblemático ha sido la influenza, pero podría ser que ahora sea la influenza, que seguirá, y el COVID. Entonces, por eso es que esa es la proyección base que hasta ahorita tenemos. Aquí a esa fecha sería una predicción muy aventurada, justo por lo que comentábamos a la pregunta de Óscar. Todavía muchas cosas pueden pasar de ahí entonces. En el escenario que contemplamos, como probable, como el más factible, es que tengamos una reducción sostenida, pero como hemos dicho siempre, y lo dejamos muy en claro para que nadie después no nos vaya a reclamar que no lo dijimos, en todo momento y de manera hasta cierto punto impredecible puede darse un cambio súbito en la tendencia de la curva epidémica. Esta mañana tuvimos también una reunión que tenemos cada 15 días con los gobernadores, la gobernadora y la jefa de gobierno, y mencionamos esto precisamente, el ejemplo de Europa Occidental. Los países de Europa Occidental habían tenido una reducción muy significativa de la epidemia y súbitamente, y el país que inició con esto fue Italia, súbitamente empezaron a tener aumentos epidémicos y luego se propagó por toda la región y luego se extendió a Europa Oriental. Entonces, eso le puede pasar a cualquier país, a cualquier estado al interior de un país o a cualquier región. Como hemos dicho, esperanza y prudencia están actuando al mismo tiempo. Tengamos esperanza, casi 18 semanas de reducción es muy alentador, pero mantengámonos con prudencia, porque si se empieza a acelerar el abrir actividades, sobre todo estas de gran tamaño, de gran cantidad de personas, puede ser el punto de quiebre para que empiece la actividad epidémica en gran escala. Estamos aquí en el programa Análisis, vamos ahora a hablar acerca de otro tema que se ha tocado casi desde el año pasado, desde abril o mayo, hablando acerca de cuándo se podría alcanzar la inmunidad de rebaño. ¿En qué consiste todo esto? Pues que se vacune más del 65% de la población o que más del 65% de la población en un país o una zona esté ya con COVID o sea contagiado de COVID, y con eso se logra la inmunidad de rebaño porque se reduce sustancialmente la posibilidad de algún contagio de COVID. Se cree que aquí en México entre septiembre a octubre podría darse ya esta inmunidad de rebaño con el programa de vacunación que tienen y también con la llegada de más y más vacunas que estarían aplicándose a diferentes grupos de edad de personas. Ahorita seguirá 50-59, en julio se calcula que empieza de 40 a 49, en agosto de 30 a 39, así hasta lograr que se tenga la mayor cantidad de personas vacunadas. Y para pronta referencia de quienes nos escuchan y no han oído este concepto de inmunidad de rebaño,
Se le llama inmunidad de rebaño a la situación en donde una población, por ejemplo la población del país, tiene ya suficiente número de personas que tienen inmunidad, que no se pueden enfermar o que no pueden contagiar. Cuando se logra eso, no se necesita que todos, absolutamente todas y todos, tengamos inmunidad. Basta con que tengamos suficiente cantidad para que en la vida diaria la probabilidad, la posibilidad de que una persona infectante se encuentre con alguien que se puede infectar sea mínima, sea casi cero. Y para un virus como SARS-CoV-2 se necesita 3/4 partes. 3/4 partes de las personas que tengan inmunidad, ya sea porque padecimos COVID o ya sea porque recibimos la vacuna COVID y quien ya recibió esquema completo ya está protegido de manera completa. Hemos calculado, de acuerdo al ritmo esperado de la vacunación y la cantidad de personas que sabemos ya tienen anticuerpos contra COVID, mayormente por la historia de infección, que estaríamos llegando precisamente alrededor de agosto con suficiente cantidad de personas inmunes para que a lo mejor entre agosto y septiembre ya se alcance el punto crítico de la inmunidad. Vamos ahora con el tema de cuánto podría durar el tema de una inmunidad de una persona, ya sea por la vacunación o sea porque se enfermó. Es un tema que aún no se tiene bien establecido, pero que se está estudiando y se espera que pronto se tenga ya más información. Primero es sobre la duración de la inmunidad. Ya me dio COVID, ¿cuánto tiempo voy a estar inmune? No me ha dado COVID, pero me pusieron la vacuna, ¿cuánto tiempo voy a estar protegido? En este momento hay evidencia científica de que al menos 8 meses, y hay razones para considerar que es probable que al menos dure 1 año completo la inmunidad, al menos. Es posible que dure más, pero la respuesta concreta a la pregunta importantísima de ¿me necesitaré revacunar o no? Todavía no se conoce. Y revisábamos con Cristian Morales, con Jean-Marc Abastú, justamente el estado de conocimiento que se tiene en el mundo sobre esto, y hay algunas proyecciones de cómo podría comportarse en los siguientes años la epidemia. Algunas de estos planteamientos teóricos son, que esto ya lo habíamos mencionado muchos meses atrás, la posibilidad de que empiece a entrar en una fase estacional COVID, es decir, que la época de virus respiratorios, que para el hemisferio norte es de octubre a marzo, aumente los casos, llega a un punto máximo en enero y luego baje, tal como nos ocurrió en esta misma temporada, pero que después ya se vuelve un patrón fijo. Y en el hemisferio sur lo opuesto, que justamente de marzo a septiembre suban los casos y luego hacia octubre bajen. Ese es uno de los planteamientos teóricos. No está demostrado y se requerirá que el tiempo vaya diciendo cómo se comporta. Pero esto tiene que ver con la inmunidad, cuánto dura, qué tan protectora resulta, ¿no? Lo que nos lleva al segundo elemento, ya quitamos las medidas o las mantenemos. En algunos lugares del mundo es interesante porque incluso al interior de un mismo país, pensemos por ejemplo en nuestros vecinos en Estados Unidos, hay gobiernos estatales que están empujando para ya no utilizar el cubrebocas, Texas por ejemplo. Y en cambio el gobierno federal de Estados Unidos, a través de su Centro de Control de Enfermedades, CDC, está enfatizando la importancia de mantener el uso del cubrebocas hasta que los índices epidémicos estén suficientemente bajos y el porcentaje de personas vacunadas sea muy, muy alto, ¿no? En México seguimos recomendando que se mantengan las medidas, sana distancia colectiva, sana distancia individual, uso de cubrebocas, sobre todo en espacios públicos cerrados. Recordar que el cubrebocas es para evitar la salida, no tanto la llegada de los virus, y el lavado continuo de manos, el estornudo de etiqueta, etcétera, etcétera, etcétera. Y seguiremos con el semáforo mientras exista todavía actividad epidémica en cualquier parte del país. Que hay que seguir cuidándonos, aún no se acaba la pandemia, uso de cubrebocas, distanciamiento social, lavado de manos, uso de gel y también, sobre todo, evitar aglomeraciones serán puntos básicos
para evitar en lo posible cualquier contagio de COVID-19. Gracias.